que tú haces una obra nueva en nosotros y que tú estás en control de todas las cosas, Señor. Que todo lo que vamos a hablar, lo que vamos a enseñar, Señor, tiene el poder de transformarnos, tiene el poder de ministrarnos, Señor, tiene el poder de hacer en nosotros una obra nueva, una obra maravillosa. Por lo tanto, Señor, declaro que esta palabra que es sembrada hoy producirá fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en la vida espiritual de cada uno que la escucha. Así sea. Amén. Qué bueno verles. Amén. Vuelva a ver a su hermano y sonríale la sonrisa del $1.000.000. Amén. Y mientras este aparato abre aquí, porque a veces tarda en abrir, diga tarda en abrir. Qué bueno estar con ustedes, de verdad que es un gusto. Gracias, hijo. Gracias, hijo. Y estamos bendecidos de verdad de estar por acá el día de hoy. Amén. Y vamos a comenzar a poner un fundamento acerca de lo profético. Es algo de lo que nos gusta hacer y de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Y es importante que nosotros entendamos, mis amados, que Dios es un Dios de diseños y plan. Diga, Dios tiene un plan, pero dentro de ese plan, Dios llama a las generaciones para que le sirvan. Amén. Y nosotros estamos siendo una generación que está siendo bendecida por Dios. ¿Por qué bendecida por Dios? Porque somos una generación que está viviendo acontecimientos proféticos muy fuertes. Nosotros pasamos de el fin de 1900 al inicio del 2000. Nosotros presenciamos el nacimiento del Estado de Israel, reloj profético de Dios. Nosotros estamos a punto de ver un acontecimiento profético cumplirse en nuestros días. Y hemos sido parte de una generación que está siendo restaurada por la revelación del Espíritu Santo. Y dentro de esa revelación que el Espíritu Santo da, está el activar los 5 ministerios. Está en activar no solamente el evangelista, el maestro y el pastor, sino activar también el apóstol y el profeta. Y la única manera que la iglesia entienda cómo esto funciona es que sea enseñado. Amén. Y entonces las escuelas proféticas son el instrumento que Dios usa para educar a su pueblo, para que su pueblo pueda fluir de la manera correcta. Y comenzamos el origen de la escuela profética. ¿Dónde está la escuela profética en la Escritura? Las escuelas proféticas son modelos que siempre han existido en el Antiguo Testamento, pero comenzaron en los días del profeta Samuel. Amén. Y en Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 5 dice: después de esto llegarás al collado de Dios, donde hay una guarnición de filisteos, y cuando entres en la ciudad, encontrarás allí un grupo de profetas que bajan, bajan de lo alto, precedidos por salterios, panderos, flautas, citaras, y ellos vendrán profetizando. Entonces el Espíritu de Yahweh vendrá sobre ti con poder, y tú también, yo también, profetizarás con ellos, y serás transformado en un nuevo hombre. Amén.
qué importante es que nosotros entendamos el origen de este movimiento, porque la Biblia nos enseña que Dios levantó a Samuel como un sacerdote, un hombre que debía de traer una reforma, debía de traer un cambio a una nación que tenía un sacerdocio que se había prostituido. Amén. La historia del libro de Samuel nos habla en los primeros 2 capítulos de un sacerdocio y un sumo sacerdote llamado Elí, que habían dejado el temor del Señor y servían al Señor como a ellos les parecía. Diga, gobierno humano. Diga, gobierno de hombre. Estructura de hombre. Diga, eran sacerdotes llamados por Dios, pero como no hacían las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, entonces su estilo de gobierno, su estilo de sacerdocio era en la carne y no era el de Dios. Amén. Y entonces sabemos la historia. Dios le responde a una mujer atribulada que tenía problema de esterilidad, y esta mujer da a luz un hijo y ella hace un pacto con Dios y le dice, si tú me das un hijo, yo te doy un sacerdote. Amén. Y entonces este hombre llamado Samuel es usado por Dios para traer una reforma e iniciar un movimiento del Espíritu. Un movimiento del Espíritu que Dios sabía lo que iba a suceder, pero tal vez el mismo Samuel no sabía. Amén. Y entonces, según el Antiguo Testamento, los profetas caminaban en compañías. Diga, compañías. Aparentemente la Escritura nos muestra que ellos, acompañados de adoración, diga adoración, acostumbraban profetizar. Amén. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra, nosotros vamos a encontrar una palabra muy poderosa en la Biblia. Y esa palabra aparece en 1 Samuel 19:18. Y dice, huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho en contra de él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Diga, Naiot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí David está en Naiot de Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos profetizaron. Amén. Amén. Entonces, ¿qué significa la palabra Naiot? Según un historiador judío llamado Jonatán, y el Talmud que él escribió es una interpretación hebrea, la Naiot era una Keila, diga Keila. Esa palabra significa escuela, casa de instrucción. Amén. Diga, la palabra Naiot significa entonces casa, comunidad sacerdotal profética. Entonces, ¿qué era lo que se hacía en ese lugar? Lo que se hacía en ese lugar era que Samuel, diga Samuel,
enseñaba a los sacerdotes la interpretación de la Torá. Amén. ¿Qué es lo que Dios está restaurando este tiempo? La interpretación o la revelación divina en la palabra. Eso es lo que Dios está restaurando. La sombra y la figura es la interpretación de la Torá. ¿Qué se hacía en esa casa, en ese lugar? Diga, se hacía adoración. ¿Cuántos pueden repetir? Adoración y oración. La palabra teyifá, diga teyifá, significa adoración y oración. Entonces, ¿cuál es el concepto? Diga, el concepto es traer una enseñanza que no solamente active la profecía, sino que active el poder de la oración, el poder de la adoración, a través de la interpretación correcta de la palabra. ¿Cuántos aprenden algo aquí? ¿Cuántos aprenden algo? Entonces no es nada más de decir, me voy a montar una escuela profética por ahí, voy a enseñar algunas cosas. No, se trata de tener una impartición como la de Samuel. Diga, Samuel era juez, era profeta y era el sacerdote, el sumo sacerdote de Israel. Y Samuel lo que estableció fue un centro de formación sacerdotal. Pero por causa de la unción profética que había en él, diga, lo que tengo te doy. Vuelva a ver a su hermano y dígale, lo que tienes es lo que impartes. Lo que eres es lo que transfieres a otro. Amén. Entonces, qué interesante es esto, porque dice que cuando fueron a buscar a David, diga, fueron a buscar a David, los soldados del rey, y cuando llegaron había tal poder profético, tal espíritu profético, tal manto profético, diga, que siendo soldados, diga, no eran sacerdotes, conocían nada más la palabra, no la sabían interpretar, posiblemente ni oraban, pero fueron expuestos a un poder profético sobrenatural, a una atmósfera, diga, una atmósfera apta para que el Espíritu de Dios se derramara como espíritu profético. Y qué tremendo, ¿ah? Venían con las intenciones de arrestar a David y no pudieron. Terminaron profetizando. ¿Cuántos aprenden? Vuelva a ver a su hermano y dígale, esto de lo profético no es jugando. Porque tiene que ver con una unción, con una manifestación de Dios, con una impartición de Dios. Amén. En segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1, dice, sucedió que cuando Yahweh iba a subir a Elías a los cielos en el torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Elías dijo a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Yahweh me ha enviado a Bet-El. Pero Eliseo respondió, vive Yahweh, vive tu alma que no te dejaré. Diga, no te dejaré. Entonces bajaron a Bet-El y los hijos de los profetas que estaban en Bet-El salieron a Eliseo y le preguntaron,
sabes que Yahweh arrebatará hoy a tu Señor de encima de tu cabeza. Y él les dijo, cállense, yo lo sé. ¿Qué era lo que había en Gilgal? En Betel. Amados, ¿qué era lo que había en Jericó? Que Elías tuvo que ir a 4 lugares. Ahora póngame atención, esto es bien interesante. 4 lugares que si nosotros vemos el mapa de ese momento de la historia de Israel, el mapa bíblico, nos daremos cuenta que esos 4 lugares estaban a los puntos cardinales de Israel. ¿Por qué era que habían comunidades proféticas? Diga, Nayot, que eran comunidades sacerdotales proféticas. ¿Qué se hacían ahí? Se adoraba. ¿Cuántos aprenden conmigo? Ya estamos entrados en años nosotros aquí, así que repitan. No se me haga nadie el desentendido. ¿Qué se hacía en ese lugar? ¿Qué había en ese lugar, Meidi? Se interpretaba la palabra. Amén. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para una escuela profética? Tiene que haber adoración, tiene que haber exaltación, lo que se enseñe tiene que estar establecido en el fundamento de la palabra de Dios para que se active el mover profético. Amén. Amén. Pero qué interesante, apóstol Peter, ellos estaban a los 4 puntos cardinales. Dicen los eruditos bíblicos que en estos lugares lo que habían eran comunidades proféticas. Estas comunidades proféticas tenían un objetivo en los días de Elías y Eliseo. Diga, tenían el objetivo de levantar adoración, levantar declaración de la palabra. ¿Para qué? Para establecer una cobertura espiritual sobre la nación hebrea. Amén. Entonces esto de ser profeta no es nada más. Soy profeta y háganme caso a lo que yo digo. No. Tiene que ver con una formación. Amén. Y lo lindo de ser formado por Dios en cualquier ministerio es que Dios te va a quebrantar. Diga, Dios va a traer el mazo y va a quebrantar lo que tiene que quebrantar en uno. Vuelva a ver a su hermano y dígale, eres como un diamante, pero todavía está en corteza. Diga, todavía es diamante bruto. Diga, hay que quitar lo bruto, hay que quitar la corteza para que se vea el diamante. Amén. Entonces, qué importante es entender el objetivo de la escuela profética. La sombra y la figura, diga, la sombra y la figura nos dan entonces un modelo. ¿Qué hay que hacer en una escuela profética? ¿Qué es lo que Dios está restaurando hoy? Dios está restaurando, digan conmigo, Dios está restaurando que en su casa haya adoración, exaltación, revelación de la palabra, declaración de la palabra para que se active lo profético. Amén. Amén. Entonces es importante entender esto, mis amados, porque si no lo entendemos, diga, si yo no lo entiendo con mi espíritu, diga, la mente carnal, animal y diabólica nunca lo va a entender.
pero la mente espiritual sí lo entiende. Amén. Y cuando lo logramos entender, entonces comprendemos a qué somos llamados. Amén. Somos llamados no solamente entonces a adorar, sino a que el espíritu profético fluya. Amén. ¿Cuál es el objetivo actual entonces de una escuela profética? Ser un instrumento para traer un despertar y restaurar un modelo bíblico, diga, un modelo bíblico que se perdió en el tiempo y que hoy Dios lo da a conocer. Amén. ¿Por qué es importante que hayan profetas? ¿Por qué es el tiempo en que lo profético se restaura? ¿Por qué? Porque vivimos en los días que el tabernáculo de David está siendo restaurado. Y en 2 de Crónicas 29:25 dice, y puso a los levitas en la casa de Yahweh con címbalos y salterios y arpas según el mandamiento de David, dado por Gad, vidente del rey, y el profeta Natán, pues ese mandamiento venía de Yahweh, pero había venido por medio de sus profetas. Amén. Recuerde que yo estoy leyendo una versión alternativa al hebreo, entonces es diferente a la Valera. Pero qué importante es que entendamos esto. Imagínese que los profetas en la casa del Señor son los que Dios usa para dar dirección en el diseño que Dios quiere. Entonces, qué importante es que no haya profeta mudo, que no haya profeta, diga profeta en silencio. Porque si se silencia lo profético, perdemos la restauración. Amén. Amén. Vuelva a ver a su hermano y sonríale la sonrisa del millón de euros. ¿A cuánto le gustaría un milloncito de euros? Nos vamos de crucero. ¿Qué hace entonces esto? Trae despertar, diga despertar, en el campo profético de tal manera que la iglesia está destinada a ser una generación profética. ¿Qué es lo que está preparando el Espíritu Santo al restaurar lo profético y lo apostólico? Está restaurando el cumplimiento total de lo que dice Hechos 2:17. Y acontecerá que en los días finales, dice Dios, será derramado mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? Está preparando esta generación para recibir el derramamiento de la gloria postrera. ¿Ve? Eso no pasó cuando vino sobre los apóstoles en el Pentecostés, no, porque cayó sobre 120 personas nada más. Y ahí dice la profecía que es sobre toda carne. Vuelva a ver a su hermano y dígale, todo es todo. Amén. Entonces, qué importante entender lo que es una escuela profética. Diga, la escuela profética nos dará formación para tener equilibrio
entre la inspiración y la palabra. Un ejemplo, yo anduve por el lado de Olancho y entonces resulta que estuve predicando en una radio. Pero cuando alguien dijo que había un apóstol en la cabina y había un profeta en la cabina, alguien se alarmó. Porque resulta que por esos lugares hubo un movimiento que se llamaba Apóstoles y Profetas. Y en ese movimiento habían viejas locas y viejos locos que llegaban y le decían, por decir algo, Joche, ahí está tu esposa. ¿Pero cómo? Si ya está casada. Yo no sé, pero Dios dice que ahí está tu esposa. No, y lo más terrible es que hubo un montón de gente que hizo caso. Apóstol Peter, usted tiene que darme su carro, porque Dios lo dice. ¿Ah? ¿Ah? Tony me tiene que dar su teléfono. Usted me da sus zapatos. ¿Cuántos entienden lo que quiero decir? Había inspiración, pero no había educación. Cuando hay inspiración sin educación, diga, es tragedia. Porque sin educación en la palabra de Dios vamos a cometer errores. Amén. Y le estoy diciendo que eso pasó aquí en su tierra, en otra región. Pero me lo dijeron personas, diga personas, que se casaron con alguien y dejaron a alguien. O sea, no me lo contó alguien de que pasó esta historia, no, me lo contó una persona que lo vivió en carne propia y por temor a Dios obedeció. Me lo contó alguien que con mucho esfuerzo tenía un carro bonito y llegó el disque profeta y le dijo que Dios decía que le tenía que dar el carro y lo dio. Y a pie se quedó. Y con la deuda. ¿Cuántos entienden? No podemos ser ignorantes. Porque si ignoramos, en la ignorancia el diablo toma ventaja. Amén. Entonces lo que puede ser verdadero puede ser prostituido y volverse falso. Amén. Imagine que yo venga y le diga a Zaida, ¿ve? Paso por un lugar ahí y el primer panzón que me encuentro le digo, Zaida, ahí está tu marido. Pero anda bolo. Bueno, acordate de aquel profeta que lo mandaron a casar con una prostituta. Hace caso. Diga, los extremos son malos. ¿Cuántos comprenden? Pero cuando no hay educación en la palabra, la gente con buenas intenciones y que anhela servir a Dios puede caer y puede ser engañada. Amén. Entonces, una enseñanza profética trae una formación integral. ¿Por qué? Porque debemos de conocer cómo deben de ser las personas a las que Dios llama a este ministerio, para poder entender cómo funciona esto. Y por Dios santo, que nadie nos engañe. Amén. Lo profético desata y activa los dones. Don de profecía, don de ciencia, palabra de conocimiento, discernimiento espiritual y el don de la fe. Amén. Lo profético activa y desata llamados.
traer revelación de la paternidad de Dios porque la explica. Desarrolla una identidad ministerial en cada persona. Provee entrenamiento para trabajar en unidad. Diga unidad. La gente cree que los profetas son independientes y que no se sujetan a nadie. No, los profetas tienen que entregar cuentas. ¿Por qué? Porque una cosa fue antes de Cristo: Elías, Eliseo, Jeremías, Moisés, Ezequiel, Daniel. Otra cosa es después de Cristo. Silas y Judas eran profetas, pero estaban en el concilio de Jerusalén bajo la autoridad de los apóstoles. Y fueron los apóstoles los que lo enviaron con Pablo y Bernabé a la iglesia que nacía, y dice que con multitud de palabras ellos bendecían a la gente. O sea, llegaron y profetizaron. Pero ellos no llegaron porque a ellos les dio la gana. Ellos tenían una autoridad, diga, una autoridad que sabía dónde ellos andaban, que sabía lo que andaban haciendo. Amén. Esto de respetar autoridad y rendir cuentas es un principio del reino. Esto de honrar a la autoridad es un principio del reino. El que lo entiende y lo practica es bendecido porque camina en principio del reino. El que no lo entiende llevará quebrantamiento. Porque si no se quiere someter es porque tiene orgullo, tiene soberbia. Entonces Dios tiene que quebrarle eso. Y se lo va a quebrar. ¿Verdad, Juancito? Él nada más se ríe conmigo. Hoy desde que me vio estuvo en una pura risa él. Proveen entrenamiento para trabajar en unidad. Lo profético no divide a nadie, lo profético provoca unidad. Traen enseñanza sobre la necesidad de estar bajo cobertura. ¿Cobertura de qué? De la enseñanza. Amén. ¿Por qué? Porque la enseñanza trae impartición. Pero la impartición trae corrección. Amén. Y la corrección provoca protección. Amén. Hay un programa que hace el hermano Brian Enamorado allá en San Pedro Sula. Y ustedes lo ven, porque yo también lo veo. Se llama Acceso Cristiano. Y entonces hay varios personajes y unos son los hermanos lobos. Diga, los lobos de la iglesia. Que dicen que son hombres de Dios, pero son unos tremendos pícaros, sinvergüenzas, enamorados. Amén. Y entonces un día en un video, ellos están, es que voy a usar eso para algo que voy a decir. Ellos están en una situación de que es Nochebuena, 24 de diciembre, y ellos no tienen nada. No tienen dinero. Están hule, como dicen aquí, están feos, ¿va? Y entonces le dice uno al otro: no, yo te voy a dar un consejo de verdad, busquemos de Dios, porque nosotros estamos mal, por sinvergüenza que somos, por pícaros que somos, estamos bien mal nosotros. No tenemos dinero, hoy hay fiesta, quieren que nosotros hagamos la fiesta, no tenemos para invitar a las cipotas, no, estamos mal. Y se ponen a llorar y entonces uno dice: aquí anda el profeta fulano, llamémoslo. Y entonces llaman al profeta. Y entonces el profeta les contesta el teléfono y les dice: ya yo voy a ir, en el parque los veo. Y cuando llega con una vara. Y les dice: ¿cuál es la cosa? Y le dicen: profeta, estamos nomás mal, no tenemos para nada, no tenemos para el chancho con arroz, no tenemos para los cohetes, no tenemos para nada, no tenemos para el rompopo, no tenemos
pero son unos pícaros, son unos sinvergüenzas, de esos que no se levantan si suena la trompeta. Y entonces viene el susodicho profeta que anda con un palo ahí y les dice: arrodíllense. Primero quiere pleitesía y luego le dice: por cuanto se han sometido. ¿Cómo se han sometido a Dios? Si son son unos carnales. ¿Ah? Pero viene el profeta, entre comillas, y les dice: como ustedes se han sometido a Dios, yo profetizo que tendrán para la carne con cerdo. Yo profetizo que tendrán para la rompopo. Yo profetizo que tendrán para todo. Pero todo es pura cosa material. Y aquellos hacen así, ¿verdad? Y luego se levantan. Y entonces le dicen: gracias, profeta. Y ya se van y dice el tipo: un momento, honren al profeta. Ah, no, yo soy un hombre entendido, le dice. Y entonces saca uno y le dice: aquí tengo la diaria. Y dice: no, dice, eso no, dice. Pero esos zapatos me sirven, esas tenis están buenas, esa faja me sirve, ese reloj sirve, ese celular sirve. Y les ha quitado todo. ¿Sabe por qué este grupo de hermanos cristianos, que Dios les dio esta idea, hacen estos videos para que de una forma jugosa y agradable se publique una verdad de cosas que han sucedido? Porque hay mucho vividor del evangelio, hay muchos falsos siervos de Dios y falsos. Yo me gozo en el, pero lo cierto es que no era nada. Porque cuánta gente creyó que era Dios que le hablaba y lo metieron en un problema. Amén. Entonces debemos de aprender que la enseñanza, diga la enseñanza, me va a dar protección. ¿Por qué me va a dar protección? Porque esa enseñanza me va a hacer entrar en Dios, diga, entrar en Dios, como Dios quiere que entremos. Y qué importante es que nosotros entendamos que dentro de nosotros hay dos identidades. Vuelva a ver a su hermano, dígale que usted tiene una doble identidad, espiritualmente hablando. Usted es hijo de Dios, pero usted es sacerdocio de Dios. Como hijo de Dios, usted requiere de intimidad. Por eso es la palabra, por eso es la oración, por eso es la adoración. Pero como siervo y sierva de Dios, como sacerdocio eterno, usted requiere entender de los dones que Dios le dio. ¿Por qué es necesaria la voz profética? Porque la voz profética viene a la iglesia y dice: fulanito, eres llamado a esto, sutanito, eres llamado a esto. Pero una voz profética, diga profética, verdadera. ¿Cómo conocemos lo verdadero de lo falso? Porque el profeta, diga el profeta, antes de ser profeta, en la figura de Samuel era sacerdote. Diga, una persona apartada por Dios para servir a Dios. Una persona espiritual. Yo no estoy hablando de perfección. Yo no estoy hablando de sumergirlo. Yo estoy hablando de personas llamadas por Dios a este campo apartados con Dios. Amén. Que conocían la palabra. Que hacía un sacerdote, enseñaba la palabra al pueblo. ¿Cuál es la fortaleza del profeta? Conocer la palabra. Si usted me encuentra en la Biblia
Entonces yo le voy a decir a usted que es válido eso, pero como no existe la base bíblica, entonces no es válido decir eso. Si usted me encuentra la base bíblica donde algún profeta le sacó el dinero a la gente, entonces yo estoy de acuerdo en que hay que hacerlo, pero no hay base bíblica. Más bien los profetas tenían el poder de traer la bendición de Dios a sus hijos. Solo que uno se acuesta en una cama, pero algo se activa. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Dice que un vaso con agua. Dice que un vaso con agua daba la bendición del profeta. ¿Por qué? Porque se le estaba sirviendo, se le estaba honrando. No al hombre en sí, sino a lo que tiene de Dios. Pero hay gente que cree que un profeta o la profeta de la iglesia es cualquier cosa. Sea profeta. El apóstol. El pastor de hoy. El pastor general. Dígale, falta revelación. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos comprenden eso? Entonces usted debe de entender, mi amado, que usted está en la identidad de hijo de Dios para que usted esté en comunión con Dios. Esto no es una opción, es un mandato. Pero en usted, al igual que en nosotros, está una asignación de Dios como sacerdocio divino. Imagina qué nombre más profético tiene este lugar. Linaje escogido. Pero ¿qué más dice? Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Imagínense. Nada más imagínense a lo que lo llamaron a usted aquí. A ser formado para denunciar el poder de Dios a las tinieblas. ¿Usted quiere saber el diseño de Dios en un lugar? Vea el nombre. Solo el nombre que Dios reveló para el lugar indica cuál es el diseño, cuál es el propósito, cuál es la visión, cuál es la misión. Tremendo. Y hay algunas manifestaciones de los profetas. Número uno, el espíritu profético. El espíritu profético es el manto de la unción profética que el Espíritu Santo desata a un creyente o un cuerpo de creyentes. Diga, cae como un manto. Trae o provee en el cuerpo de Cristo la palabra del Señor. ¿Qué hace esa palabra? Da testimonio de que Jesús está ahí. Qué tremendo. Y entonces, cuando esto se desata, este manto profético cae. Diga, hasta los burros pueden profetizar. Bueno, en la Biblia profetizó un burro. Amén. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la persona no necesariamente es profeta, aunque profetice. Saúl no era profeta, pero profetizó. Los soldados de Saúl no eran profetas, pero profetizaron cuando se toparon con el manto profético. Amén. Pero ¿cuál es el problema de la iglesia? Diga, la iglesia que ignora a
Alguien profetiza un día porque hay un mover de Dios y ya le cae el nombre de profeta. Y si la persona no es profeta, la Biblia nos enseña que hubieron quienes profetizaron una vez en su vida. O Saúl siguió profetizando. No. O los soldados de Saúl que fueron por David a Nayot siguieron profetizando. O el burro siguió profetizando a Balaam. Entonces nosotros debemos entender esto, porque esto es muy importante. Porque si nosotros provocamos la atmósfera de adoración correcta y activamos en fe, el Espíritu Santo puede hablar de cada uno. Usted lo único que necesita es creer que Dios lo puede usar. Eso es lo único que usted necesita. Ahí no está diciendo que usted sea justo, que sea santo, no. Que usted puede creer. O los soldados de Saúl eran santos. O Saúl era santo. ¿Verdad que no? Entonces qué interesante es entender esto. Y poder entender que Dios me puede usar una sola vez en mi vida. Por el espíritu profético, porque el manto profético me cayó encima. O entender que Dios inició conmigo un proceso. Qué tremendo es eso, mis amados. Y dice Apocalipsis 19:10, entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es testimonio? Diga, testificar. ¿Qué es testificar? Hablar. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Hablar de parte de Jesús. Diga, profetizar. Amén. Cuando es desatado sobre la iglesia, todos podrán profetizar. Lo único que necesitarán es una fe sencilla para creer que Dios los puede usar. Sin embargo, esto no garantiza que hay un don de profecía dado por el Espíritu Santo activado en esa persona. Ni tampoco garantiza que son un oficio profético. Diga, son niveles en que el Espíritu de Dios se mueve como espíritu profético. Amén. Y entonces qué importante es entender esto. Porque el manto profético está regido por lo que dice 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Entonces, ¿qué es una edificación? Vamos a ver. Póngase de pie, Juancito. Te va a repetir lo que yo digo, pero va a repetir con autoridad. Pueblo mío, así dice el Señor, yo estoy preparado para los días más gloriosos que verá el hombre. ¿Qué sería esa palabra? Eso es un ejemplo, pero ¿qué sería esa palabra? Una edificación. Pero de repente viene lo segundo. Edgardo, póngase de pie. Y con voz de trompeta de Dios usted va a decir, porque dice el Señor, es tiempo
de buscarme, en tanto puedo ser hallado. ¿Sientes? ¿Qué hizo ahí? Exhortó. Exhortó. Amén. Y de repente, Keila, póngase de pie. Entonces, usted con voz de trompeta, así como oí que le habló a los viejitos hoy, así. Diga, pueblo mío, los días son malos, pero estén apercibidos, porque vengo pronto y se acabará todas sus pruebas. ¿Qué fue eso? Gracias, hija. Una consolación. Pero ¿qué pasa? Un ejemplo, póngase de pie, Joche. Y diga, pueblo mío, así digo yo, traigan la honra al profeta. Traigan zapatos, traigan cadenas, tráiganme celular que ahora que no tengo. ¿Cuántos entienden? Y lo vamos a mandar a Acceso Cristiano. Nos casamos con chunga. ¿Ah? Y no se queje, qué bendición. Usted quería un ministerio de peso, papito, ahí lo tiene. ¿Ah? ¿Cuántos entienden, mis amados? Pero ¿qué pasa cuando alguien se levanta y dice, ay, es que Dios me dio una revelación? Hay una sombra negra que está cubriendo la iglesia. Eso no es bíblico. Dice que el Señor nos usa para apercibir. Dice, edifica, consuela y exhorta. Pero se levanta. Es que el Señor dice, el apóstol Peter va a ir a abrir otra iglesia a otro lugar. Direcciona. El espíritu profético no. Solo habla en la congregación. Aquí, delante de la autoridad. Dios es orden. Ay, hermano, Petronilo, sí, Aniceto, mira que tuve un sueño. Soñé que una gárgora te tenía agarrado el corazón. Pero el sueño es de Dios. Y entonces viene Aniceto y en el momento de las profecías, porque así dice el Señor, hay gárgoras que están agarrando el corazón de mi pueblo. A usted le da risa, pero cosas peores que esas suceden. ¿Cuántos entienden? En Números 11:29, Moisés le dijo, ¿qué tiene celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profético, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Diga, el deseo de Moisés es el deseo de Dios. Diga que todo el pueblo sea profético. Primera de Corintios 14:1 dice, procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. ¿Es malo que usted anhele profetizar? No, no es malo.
¿Es imposible para usted profetizar? No, no es imposible. Lo único que tiene que estar es usted en el Espíritu. Estar en el Señor como debe ser. Metido en Dios como debe ser. Amén. Si usted es hermanito lobo o hermanita loba, de ahí. Cuando usted profetice va a sonar, ¡oh! ¿Cuántos entienden? El poder profético, diga, el poder profético, cuando se derrama en una reunión, hace que quien no ha profetizado pueda profetizar. Entonces, ¿qué pasa si Dios decide hacer eso en este lugar? Todos profetizan, pero no por eso todos son profetas. Eso no significa que no se levanten profetas de entre ustedes. Pero se necesita fe para creer que Dios me puede usar. Alguien que no lee la Biblia solo cuando viene a la iglesia tendrá la fe necesaria. Hay gente que sabe más del mundial que viene que del 14 de mayo. Están más conectados con las cosas de este mundo que con la nación o el Estado judío. ¿Y qué va a pasar el 14 de mayo? Venga el domingo. ¿Cuántos aprenden algo? Entonces, qué importante es que entendamos esto. Diga, el poder profético cayó sobre Saúl. Cayó sobre 50 soldados. Diga, el poder profético cae sobre cualquiera. Pero en este tiempo, para usted poder usarlo, que usarlo sería profetizar. El poder profético no es temblar, no es caer, es hablar de parte de Dios. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos eso. Pero hay condiciones, diga, hay condiciones. Diga, el espíritu profético se mueve en la atmósfera adecuada. Dice que en todos los casos estaba Samuel, estaban los sacerdotes, estaban adorando, diga, adorando. Diga, en alabanza, en adoración a Dios. Ellos estaban en compañía. Y se dejaron usar por Dios. Lo segundo es el don de profecía. El don de profecía es diferente, porque es un don permanente, es algo que el Espíritu Santo le da a la persona y esa persona lo tiene. Diga, Él dará cuentas de ese don cuando Él no abrió la boca. Él dará cuentas de ese don cuando no dijo lo que Dios quería que dijera. Cuando dijo lo que Dios quería que dijera. Porque de los dones que nos dan, daremos cuenta, son irrevocables. Amén. Entonces, este don en Romanos capítulo 12, verso 6 dice, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Y si el de profecía, úsese de acuerdo a la porción de la fe que se tiene. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que aún el don del Espíritu Santo, residiendo en ciertos creyentes y activado por el Señor en momentos específicos, diga, exhorta, edifica y consuela al pueblo de Dios. El don del Espíritu Santo no direcciona
a nadie. No anda profetizando en la calle. Es en la asamblea. Hay una costumbre terrible, profecías por teléfono, hasta por WhatsApp, profecías hoy en día. Si es un profeta de oficio, lo puede hacer hasta comiendo pollo, puede profetizar. Yo he estado comiendo pollo con alguien y viene el espíritu y le doy la palabra y ha caído y hasta el pollo me como de él. Ya cuando reposa de la unción ya ni el pollo, lo que quedó fuera ensalada. Dios no está limitado a cuatro paredes. Pero eso lo hace un oficio profético. El espíritu profético es en la casa. El don dado por el Espíritu Santo es en la casa. ¿Por qué? Porque tiene que ser oído por la autoridad. Y la autoridad puede venir y decirle a usted, eso que usted dijo no es de Dios. Y si a usted se le manifiestan los pitufos, entonces eso garantiza que fue en la pura carne. Porque la profecía tiene que ser juzgada. ¿Qué es juzgar la profecía? Vamos a ver, de acuerdo a lo que se dijo en la palabra, donde hay un personaje bíblico, donde hay una situación que vivió alguien en la Biblia, o que Dios habló a través de los profetas de la Biblia, que nos muestre que lo que se está diciendo es verdadero. Pero cuando no hay educación, vemos a alguien carismático predicando con una unción y creemos. No, la señal del profeta genuino es que lo que habla se cumple. Yo tengo 15 años de venir a este país, porque hace 15 años, 12 años, 13 años, 8 años, 6 años, 4 años, he profetizado cosas que se han cumplido. Y he profetizado cosas que todavía no se han cumplido. Dios cumple en su tiempo. Pero cuando Dios da cumplimiento a algo que tú dices, la gente cree. Es tremendo eso. Uno mismo se queda así como, Dios mío. Como dijo David, el Espíritu de Dios habla a través de mi boca. Es tremendo eso. Porque eso no nos habla de que somos la última pexicola en el desierto. No, eso nos habla de la gran responsabilidad que tenemos. ¿Cuántos entienden? Yo no quiero que nadie pierda el deseo de profetizar aquí, pero quiero que entienda la gran responsabilidad que esto conlleva. Porque usted no le está hablando sino a personas que valen la sangre de Jesús. Personas que tienen temor de Dios y creen que usted es el instrumento que Dios va a usar. Entonces, qué importante es entender esto. Ya el don del Espíritu Santo es permanente. Diga nadie me lo va a quitar.
La persona fluye en el don de profecía porque tiene el fluir profético en él. Este fluir profético se apaga si el que profetiza pierde la comunión con Dios. Entonces, ¿cuál es la estrategia del diablo? Tenerme distraído. Y tenga la seguridad, Saidita, que si el diablo descubre que hay algo que a usted le roba la paz y lo desgasta y lo pone con chiripiolca y ya no quiero seguir adelante y Señor, mejor me hubiera quedado como estaba, y comienza con esa chiripiolca, el diablo va a usar eso. Entonces no nos podemos dar el lujo de perder la comunión con Dios. Cuando uno está sentado ahí en la silla y uno ve a alguien aquí, yo quiero servir a Dios. Uno ve a alguien cantando, a alguien danzando, yo quiero servir a Dios. Pero cuando está sentado ahí, diga, cuando está sentado ahí, es la etapa en que busca a Dios. Pero cuando ya Dios le hace la promoción, el error que muchos cometen es dejar de buscarlo. Cuando más hay que buscarlo. Profeta Martita, Jesús es nuestro modelo. Y Jesús era un hombre de oración, de intimidad con el Padre. ¿Cuánto ora usted que sirve a Dios? Porque se puede servir en el don. Entonces eso es lo que pasa, ¿ve? Andamos con alguien y lo vemos que no es tan cristiano como se supone. Diga, es carnalón, enojón, malcriadón. Pero viene a la iglesia y de repente hay adoración y de repente dice el pastor o el que está ministrando, Dios quiere hablar. Y entonces de repente aquel carnalón, diga, medio lobo es, pero tiene un don. Y Dios usa ese don para bendecir al pueblo. Entonces dice, pero Dios lo usa así. Con ese carácter endemoniado que cuando se enoja agarra al gato a patadas. Con esa mala crianza que no respeta a la autoridad. Que es un chismoso. Pero Dios lo usa. Sí, Dios lo usa. ¿Por qué? Porque Dios usará el don, pero es para juicio de esa persona. Yo al espiritual le hablo cosas espirituales. Al niño juego con él. Hay gente con la que yo paso jugando y jugando y bromeando. Y hay gente a la que yo le hablo cosas espirituales. Porque yo al niño espiritual le voy a hablar al nivel que él entiende. Pero yo al hombre espiritual, a la mujer espiritual, le voy a hablar en el espíritu. ¿Por qué usted me habla así, profeta Alex? Para que entienda cómo yo lo veo. ¿Cuántos comprenden? Yo no estoy para dañar a nadie, yo estoy para impulsar a todos. Pero yo siempre estaré del lado de la justicia y la verdad. Siempre estaré del lado de Dios. Amén. Amén.
Lo tercero, el oficio del profeta. Este nivel, diga, opera la profecía profundamente. El hombre o la mujer es el don. Diga, él es un hombre o una mujer don, que es la palabra don, regalo. Entonces, donde quiera que uno vaya, enviado por Dios, va a funcionar. Donde quiera que Dios te mande, funciona. Yo descubrí hace muchos años que yo lo único que tengo que hacer es ser totalmente dependiente del Espíritu Santo y Él se encarga de lo demás. Es igual predicar a un grupo pequeño como a un grupo grande. Es lo mismo. Lo único es que hay más gente. Pero Dios hace lo mismo. Toca el que está conectado y el que está chuletón no lo toca. El que está carnalón no lo toca. ¿Eh? Entonces debemos aprender eso. El ministerio del profeta es una extensión del don mismo de Jesucristo. Jesucristo era un profeta, era un apóstol, era un maestro, era un evangelista y era un pastor. En él estaba la plenitud de Dios. Él reparte el don o el ministerio a quien él quiere. El profeta funciona entonces en una esfera mayor de ministerio. ¿Por qué? Porque él profetiza a través de la habilidad de percibir y hablar específicamente la mente de Cristo. Se lo voy a volver a decir. El oficio del profeta o de la profetisa habla de la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Entonces, Él habla por el Espíritu Santo de la mente de Cristo, porque a Él se le dan los diseños de lo que se debe o no se debe hacer para individuos, familias, iglesias, negocios y naciones, dependiendo la esfera de autoridad en que esa persona esté. Amén. Entonces, qué importante es que entendamos esto. Él va a edificar, Él va a exhortar, Él va a consolar. Pero además de eso, Él puede aconsejar, Él puede dar guianza, puede dar dirección, puede dar reprensión, puede activar juicio, puede activar comisión y puede traer revelación. Amén. Como eso lo graban, usted después lo ve. Pero tome nota de lo importante. Entonces, qué importante es que entendamos la diferencia entre uno y otro, para que nos ubiquemos donde podemos estar. Y cuando ya nosotros estamos ubicados donde podemos estar, vamos a poder funcionar en esa unción profética que Dios nos da. Amén. Pero para eso se necesita humildad, valentía. ¿Por qué humildad? Porque si yo quiero ser algo que no soy, aunque yo quiera, si Dios no me ha dado el don, no puedo. Entonces se necesita humildad ante Dios para poder reconocer, Señor, ubícame. Se necesita valentía porque si por otro lado sí soy, pero me da miedo, entonces necesito valentía porque es responsabilidad que tengo ante Dios. Tremendo es esto. ¿Cuánto les gusta esta enseñanza? ¿De verdad les gusta?
porque ya yo tengo ganas de ir parando. ¿Les gusta esta enseñanza? Entonces, qué importante es entender esto. Son diferencias. Los dones, el espíritu de profecía está en la iglesia. Los dones los da el Espíritu Santo a como Él quiere. Pero el ser profeta o profetiza no es de la noche a la mañana. Te van a meter en el camino de la formación. Y Dios tiene algo especial, se llama el quebrantamiento. Es porque Dios tiene que quitarle a uno lo que a él le estorba para usarlo. Dios tiene que quitarle a uno lo que a él le estorba de uno. Viera que yo no traspaso paredes ni ando volando en las nubes. Yo soy de carne y hueso. Todavía voy al baño. Todavía duermo. Todavía como, aleluya. ¿Ah? Y hoy comí de más. ¿Cuántos entienden lo que les quiero decir, mis amados? Usted anhele que Dios lo use. Usted anhele que Dios lo use. Pero si usted fluye en lo profético, ubíquese. Dígale al Espíritu Santo, ubícame. Porque hasta donde yo sé, la única profeta en esta casa es la profeta Martita, que es la única de la quien tenemos testimonio de su oficio profético. Pero yo sé que hay gente que ha profetizado en esta casa. Pero habría que ver en qué nivel del campo profético lo hizo. ¿Cuántos lo comprenden? El profeta es un receptor de la revelación de Dios. Es decir, el profeta es un vidente, o sea, un nabí. Del hebreo antiguo significa un receptor de visiones y sueños del Espíritu. ¿Ve? Nadie está viendo nada, pero el profeta está viendo ángeles, él está viendo el cielo abierto, él ve fuego, él ve en el mundo del Espíritu. Pero como la otra gente no ve, entonces no le creen. Entonces tiene que tener valentía para declarar lo que Dios dice. Qué bonito es venir y declarar una bendición. Pero cuando es una palabra de juicio, cuando es una reprensión, qué bonito es venir y orar por alguien y decirle que el Señor dice que está agradado de él. Pero cuando hay que decirle a alguien, Martita, el Señor está contra ti, está enojado contigo. Y lo primero que hacen es, yo no recibo, ok, no lo reciba. Bueno, vamos a ver si fui yo o fui el Señor que habló. Es porque el evangélico mañoso marca diablo. Él recibe solo lo que le gusta y lo que no le gusta no lo recibe. El problema es que a Dios no le interesa si usted quiere recibirlo o no. Si Dios lo manda a decir, es porque Él en su misericordia le está advirtiendo de algo. Hay gente que tiene como un sexto sentido y me anda de largo a mí. Y ellos saben que si se me acercan yo le voy a soltar una. Entonces me andan de largo. De larguito más bonito. ¿Cuántos comprenden lo que yo les quiero decir? Cuando usted se me acerca y me abraza y todo, y me da huevito y cafecito y todo, estamos en armonía, estamos en bendición. Pero cuando usted me anda de largo, por algo es. Ustedes saben que hay algunos de ustedes que yo he venido y me han andado de lejos.
como pies de plomo. ¿Sabe por qué? Porque no son tan tontillos, saben que algo les voy a decir, pero lo que les voy a decir tal vez no es lo que quieren oír. Entonces, ¿yo qué hago? Señor, ¿se la suelto o todavía lo vas a tener en tu misericordia? Amén. Diga, lo que es revelado debe de ser declarado. Diga, el profeta debe de declarar lo que Dios le revela. Amén. Número 4, la revelación de la Escritura viene a ser la nueva revelación, la cual es tan autoritaria como la Escritura misma. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuando alguien recibe una revelación y encuentra, digamos un ejemplo, el Señor viene y me habla y me dice, el próximo año, el año 18, va a ser un año de prueba para mucha gente. Y los voy a probar, porque los tengo que exaltar. Pero para llevarlos al nivel que quiero, tengo que quebrantarlos, tengo que probarlos. Y entonces yo me quedo pensando, yo sé quién me está hablando, pero ¿qué tengo que hacer yo ahora? Ir y buscar en la palabra dónde está escrito eso para poder hacer yo una predicación profética, poder hacer una enseñanza profética. Y decirle a la gente, en el año 18, cuando reinaba en Babilonia el rey que levantó una estatua para él, los 3 jóvenes hebreos, Abednego y los otros, decidieron no doblar sus rodillas ante la estatua del rey. Pero dice en el año 18, que es 18. ¿Entienden lo que les digo? Si Dios me habló la palabra, tiene que estar aquí. Si Dios me dio una visión, tiene que ser con elementos de las visiones que aparecieron en la Biblia. Porque es el mismo Espíritu el que inspiró esta palabra, el que va a usar hoy en día a los profetas. Entonces, un ejemplo, alguien me dijo a mí que soñaba que una gárgola me apretaba el corazón y yo le dije, esa gárgola es suya, es su demonio. Porque la Biblia dice que yo estoy escondido en Cristo y que Cristo está escondido en Dios. Entonces no hay ningún demonio que pueda venir a tocar mi corazón, porque mi corazón está cubierto. Dice que hay un pectoral que se llama justicia que me cubre. ¿Qué quiso la vieja? Tuvo que irse. ¿Por qué? Porque a mí no me van a venir a engañar. Pero ¿qué pasa si yo me pongo ahí? Ay, Martita, de Costa Rica la llamo Martita, ore por mí. Porque una gárgola anda detrás de mí y me quiere apretar el corazón. ¿Cuántos entienden? ¿Dónde en la Biblia habla de gárgolas? Gárgola, la película que se ponen a ver en la noche y después se imaginan, ¿va? O se ven al espejo y dicen, uy, sí. ¿Cuántos entienden lo que les quiero decir, mis amados? Entonces, cuando se hace una revelación, cuando Dios da una revelación,
Nosotros tenemos que ir a la palabra. La palabra es la que nos da la autoridad. Pero ¿qué pasa si el profeta no conoce la Biblia? ¿Qué pasa si no conoce los personajes bíblicos? ¿Qué pasa si no entiende de los significados de los números, de los colores, el idioma simbólico de la Biblia? Diga, puede tener el llamado, pero necesita la enseñanza, la formación, la corrección. ¿Cuántos comprenden? Dios no nos llama a hacer eco de otra voz que Él levanta. Dios nos llama a ser una voz. Pero decía el doctor Otoniel Paredes, prefiero ser el eco de una verdad bíblica que no la voz que anuncia una mentira. Entonces, tenemos que aprender. Porque si no, cuánta persona que conocimos y amamos y respetamos. Yo tengo que decir algo. Hay gente, Martita, que no avanzó. Se quedaron en el camino. Con tremendos llamados, pero se quedaron. Y la forma en que viven indican que se quedaron. Y pretenden venir a decir que Dios dice. ¿Cuántos entienden lo que yo quiero decir? Yo tengo más de 30 y pico de años en este camino. Yo comencé a caminar con mucha gente que se quedó en el camino. Se quedó en el camino. Están en Cristo, pero es una tragedia como viven. ¿Y usted cree que por un hermano de esos de hace 30 años atrás que venga y me ve que yo ando predicando y me ve que Dios me usa, entonces se da la autoridad de escribirme un poco de tonteras, que Dios dice esto y aquello, cuando yo soy un ministro de Dios y Él es un banquero todavía? No, yo voy a escuchar a mi autoridad, a mi padre Nahum. Yo voy a escuchar al apóstol Ronnie Chávez en la red. Yo voy a escuchar autoridades de Dios que están por encima de mí. Pero alguien que se quedó en el camino y no avanzó donde yo crecí, yo no lo voy a escuchar. Tal vez hace 30 y pico de años fue de bendición para mi vida, pero ya hoy no lo es. Lo amo. Pero yo no voy a escuchar algo de alguien que no ha caminado por el camino que ya yo caminé, que no ha peleado la guerra que yo peleé, que no ha tenido la victoria que ya yo tuve. ¿Cómo yo voy a escuchar de alguien que nunca ha matado a un gigante? Pero el problema es, mi amado hijo Peter, apóstol, y Martita, hija, profeta, que hay gente que nos conoció en el pasado y ellos no nos honran. Ellos nos siguen viendo como lo mismo que fuimos y ellos no entienden que nosotros ya avanzamos, que nosotros ya crecimos, que nosotros estamos en nuestro propósito. Y vienen aquí y ellos no pueden ver más que la edificación que hay. No entienden lo que Dios ha hecho. Lastimosamente, la gente se queda en el camino. Entonces, Maydi, no es orgullo, no es soberbia, no, yo soy humilde. Pero yo voy a escuchar a alguien que tenga algo que impartirme, algo que enseñarme, algo que me dimensione,
Algo que me empodere a mí. No alguien que hace 35 años fue un líder para mí, pero hoy en día. ¿Cuántos aprendieron algo hoy? Entonces entienda esto, la inspiración viene, diga, la inspiración viene. Pero tienes que llevarlo a la palabra escrita. La palabra escrita es la autoridad. ¿Qué es una predicación profética? 5, y nos vamos. Es hablar lo profético. Pregunta. En lo que le he enseñado esta noche, he usado personajes bíblicos, he usado versículos bíblicos, lo fundamenté en la escritura. Ya te vas a casar. Con vos hablo. Ya que ni cafecito me dan. Estoy molestando a Olga. ¿Cuántos entienden? Esta es una iglesia apostólica y profética. Aquí hay un apóstol, hay una profeta. Aquí se enseña la palabra. Lo que yo estoy hablando es para ustedes. Es su herencia en el Señor. ¿Eh? Pero tenemos que entender, ¿por qué? Porque puede aparecer cada payaso que aparece diciendo tonteras, inventando cosas que ni en la Biblia están. Yo estaba en una conferencia, disque conferencia, y comenzó un tipo a hablar un poco de estupideces, pero como yo tengo hebreo, tengo arameo, entonces yo me di cuenta que el farsante estaba hablando tonteras. Entonces yo me salí de la conferencia, me fui a comer un arroz chino, y luego cuando iban a dar el café en el intermedio de la conferencia regresé. Y me le acerqué y le dije, déjeme decirle que usted es un farsante. Porque viera que en mi compubiblia, esa palabra que usted dice que significa esto, aquí está, véalo, significa esto. Déjeme decirle que usted, si no se arrepiente, se va a ir al infierno por andar predicando apostasía. Y déjeme decirle que si no rectifica, ahora que comience la segunda sesión, yo voy a ir a hablar con el pastor que supervisa esto y le voy a enseñar lo que yo tengo aquí, que usted dice tener, que es falso, porque usted le está hablando a pastores y a líderes, y usted va a torcerlos a ellos y ellos van a torcer a sus iglesias. Y se me quedó viendo el hombre así, callado. Y cuando comenzó a hablar dijo, alguien se me acercó y me dijo esto y esto. Pero es por la diferencia de los diccionarios, de las interpretaciones. Entonces no me quedó otra que agarrar la compu Biblia y sentarme con el que había organizado el evento y decirle, él dice que el diccionario Vine dice esto, él dice que el Strong dice esto, que el lexicón dice esto, vea lo que dicen realmente. Hasta ahí llegó la conferencia. ¿Usted cree que yo me iba a hacer de la vista gorda? Por eso es que a mí la gente me ama, hijo. Y hay otros que me aman más, que donde me ven hablan en lenguas cuando me ven. Póngase de pie porque lo que sigue es importante esta noche. Y le doy gloria a Dios que me dio fuerza porque hace un rato estaba bien cansado.
pero Dios me dio fuerza. Levante sus manos. Por favor, levante sus manos. Que ningún niño sea motivo de distracción, porque Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí. Así que los niños son del Señor. Cierre sus ojos.